Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Night Febril y en esta ocasión, como estáis viendo en el título, toca hablar de paletas, toca enseñaros todas mis paletas de mi colección y sobre todo hablar de cómo me siento con respecto a ellas. Por estas fechas más o menos, el año pasado hice un vídeo igual. Vais a ver, si comparáis ambos vídeos, que mi colección ha cambiado muchísimo en lo que viene siendo desde el año pasado hasta este año, así que si queréis ver también ese vídeo, pues os lo dejaré en el enlace de este vídeo. Voy a hacer una breve introducción antes de pasar al lío con las paletas. He separado mis paletas antes de comenzar el vídeo, las he separado detrás de cámara para tenerlo ya todo preparado, y es que he estado sopesando un posible decluttering. Quien tenga paletas va a comprender que un decluttering no es fácil para nadie, entonces lo que he decidido hacer es separar sencillamente mis paletas en dos grupos, que son paletas que me encantan y que sé al 100% que las quiero tener en mi colección, y paletas que no. En ese segundo grupo van a entrar paletas que o bien simplemente me gustan, o bien simplemente que son paletas nuevas, que son paletas regulares, necesito estar probando, etc, etc. Entonces, con este segundo grupo, lo que voy a estar haciendo es rotar dichas paletas para ir probándolas y darme un margen de bastantes meses antes de tomar una decisión final de qué hacer con cada paleta, porque realmente quiero estar segura de mis pensamientos con respecto a cada paleta y sobre todo el probar la fórmula, que tanto me sienta inspirada por cada paleta y otras cosas. Así que sí, vamos a ir con las paletas y vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, pues en primer lugar tenemos esta pequeña pila de paletitos que la voy a estar acercando por aquí, que se compone por 4 paletas. Estas son mis paletas magnéticas con sombras individuales. Tengo una más por aquí que voy a estar presentando más en adelante. Voy a apartar esto un poco para que quede en segundo plano, al igual que esto por aquí, para hacerme paso para hablar de estas paletitas. Como ya os digo, son mis paletas magnéticas. Hay algunas que las he personalizado como esta para que sean como una paleta de historia de color que me parezca atractiva, y hay otras que sencillamente las uso como archivo, como son el caso de las demás. Entonces, en primer lugar tenemos esta, que es una paleta imantada de Colourpop, que por cierto, bueno, la voy a limpiar, perdonadme la suciedad, y se compone de tonos tierra, tonos verdosos y unos pops de rojos. Se compone de distintas sombras, hay algunas de Jeffree Star, otras que son de Colourpop, tenemos Kaleidos, tenemos un poco de todo. Lo cierto es que esta paleta como tal no la he usado mucho y me gustaría. Si veo que no me gusta es fácil, porque sencillamente puedo deshacer esta historia de color y cambiarla por otras sombras, entonces no tengo mucha dificultad. Sé que estas sombras performan bien, así que sencillamente pues se va a quedar como tal. A continuación tenemos esta paleta imantada de Glam Shop, en donde dentro he decidido poner una historia de color más tirando a verde y azul. Es bastante inspiradora, he usado estas sombras bastante, sin embargo sé también que no recurro a sombras individuales teniendo tantas paletas, entonces es una pena porque me gustaría hacer más uso de mis sombras individuales y que no estén tan apartadas dentro de mi colección. Esta me parece que la compré en Amazon, no recuerdo muy bien. Voy a intentar encontrar el link. Y bueno, he decidido personalizarla con estas pegatinas, que realmente no me preguntéis porque ni siquiera me acuerdo dónde he comprado cada una de ellas. Según abrimos la paleta tenemos esta historia de color. Tenemos aquí varias sombras de Jeffree Star y el resto son de Colourpop. Me gustan mucho estas sombras. En algún punto a lo mejor consideraré unificar todo en una misma paleta, es lo que me gustaría. Como ya os digo, mi objetivo final es reducir el máximo número de paletas posible, y si eso significa unificar sombras dentro de una misma paleta, estaré más que contenta haciendo eso. Y por último, en esta categoría tenemos esta paleta imantada de Jeffree Star. Es la paleta grande que él tiene. Voy a intentar no reflejar demasiado. Y aquí dentro están todas mis sombras con brillo.
Es una pena porque tampoco uso con frecuencia estas sombras porque, como ya digo, es que tengo muchas paletas. Pero es que es innegable que estas sombras son muy bonitas. Me gustaría hacer más uso de ellas, la verdad que los tonos fríos son mi debilidad y tengo muchas ganas de poder priorizar estas sombras frente a otras cosas que ya tengo. Así que ese es otro de los motivos por los que también quiero hacer la rotación de paletas. Ahora entraríamos en la categoría como tal de paletas que amo, que son estas paletas. Es esta pila de paletas, son 14 paletas. Me inspira mucho la historia de color, me inspira muchísimo el usarlas. Cada vez que las cojo sé qué es lo que quiero hacer y no me cuesta nada pensar que si por algún casual perdiera toda mi colección de maquillaje, estas serían las paletas que volvería a comprar. Empezando por esta paletita pequeña que es Pastels de Beauty Bay. He de decir que Beauty Bay tiene una formulación que es un poco hit or miss, es decir, hay algunos aciertos y hay algunas formulaciones que funcionan bien, pero luego hay otras que no me han llegado a gustar tanto. Son tonos pasteles y Beauty Bay entraría en la categoría de marcas que tienen precios más asequibles. Como veis, esta paletita es de tonos pastel. Lo que me gusta hacer es coger alguna de estas sombras y depositarla en el lagrimal. De esta forma se ilumina bastante y le da un pop de color. Si no habéis probado eso, deberíais hacerlo. Con alguna sombra mate que os guste, así muy clarita, ponerla en el lagrimal y que os dé ese toque de luz o de color. Queda bastante bien y estoy en general muy satisfecha con esta paleta. Aquí continuamos con estas dos de Glamlight que son en colaboración con Scooby-Doo. Estas paletas nunca llegaron a Maquillalia, por ejemplo, y ese fue el motivo por el que yo las compré en su página web. Si no habéis probado la formulación de Glamlight, deberíais. Son paletas que son, sí que es cierto que estas dos, por ejemplo, son paletas muy oscuras. Estos shimmers, no sé si vais a poder ver que son muy reflectivos. Y bueno, los mates son pigmentados, son enriquecidos en pigmento. Es una armonía esta historia de color. Continuamos con BH Cosmetics, que esta paleta es la Do Not Disturb. No sé si se puede seguir comprando esta paleta o en general BH Cosmetics, porque no sé si lo sabéis, pero esta marca ha pasado a manos de Makeup Revolution. Yo no sé si van a descatalogar las paletas que aún tengan el logo de BH Cosmetics, no estoy muy segura. Lo que sí que estoy segura es que esta paleta es una preciosidad también. Según la abrimos tenemos esta historia de color bastante diferente a lo que solemos ver. Esta paleta me ha sacado de mi zona de confort y tiene muy buena formulación. Es una pena que ya la marca como tal dejase de existir, pero si encontráis alguna paleta o alguna de esta gama, os la recomiendo porque tiene muy buena formulación, es muy buena calidad y está a un precio ridículamente asequible. Por aquí tenemos la paleta de Jeffree Star, esta es Weirdo y la mía es un poquito más distinta porque he decidido pegarle la cubierta de la caja en la que venía en la paleta porque honestamente me gustaba más. Y según la abrimos tenemos esta historia de color que es una mezcla gótica pero con unos tonos un poco más románticos si queremos darle un toquecito así de color. Esta paleta me parece bastante infravalorada porque tiene la formulación impecable de Jeffree Star. Cualquier cosa que hagas con esta paleta va a ser original, va a ser bonito porque estas sombras se trabajan genial, se difuminan increíblemente bien. Sencillamente a mí esta paleta hace que se me desarrolle la creatividad, así que si no la tenéis y os gusta esta historia de color os la recomiendo conseguirla, honestamente. Luego tenemos una paleta de Colourpop que es la de Lizzie McGuire, que es What Dreams Are Made Of, y según la abrimos tenemos esta historia de color. Esta paleta me inspira muchísimo para la primavera, todo empieza a tener colorcito otra vez, entonces ese colorcito te apetece ponértelo en los ojos. Además, no solo los colores, sino la formulación. Me da la sensación de que Colourpop también a veces como que tiene distintas formulaciones y esta es de las buenas que tiene. Aquí tenemos dos de mis paletas de Odensai, que ambas son preciosas. La primera que conseguí fue la Soumone 2
si la puedo abrir. Y tiene esta historia de color bastante inspiradora. Y esta de aquí es la Jewels and Gems, que si las juntamos crean una historia de color tal que así. A mí me gusta usarlas mucho en conjunción, sobre todo porque para mí es algo que nunca antes se ha creado. Igual esta sí que la podemos ver en otras paletas similares, pero esta de aquí de la izquierda es bastante más única y es un esencial en mi colección. He descubierto que soy mucho más propensa a usar las dos, o sea, no una u otra, sino las dos. Me gusta mucho las dos, son como un pack. Y luego tenemos aquí una paleta imantada que es de Nabla y dentro contiene todas mis sombras, no sé cómo se diría, las sombras que más utilizo, las sombras que más me inspiran. Puedo sacar de aquí como 5 looks diferentes sin mucho esfuerzo. La siguiente paleta que tenemos aquí es una un poquito más cara, que es la de Natasha Denona, es la I Need a Nude. Se ve tal que así. Esta paleta la habréis visto hasta en la sopa. Tuvo su momento de boom y yo creo que todavía sigue siendo una paleta bastante popular. Es la paleta neutral ideal. Si buscáis una paleta neutra, tirando más a tonos fríos, pero sin que llegue a ser tonos tan fríos como la Glam de Natasha Denona, os recomiendo esta paleta. Esta paleta es para mí la mejor que tiene. Continuamos con la Rose Quartz de Huda Beauty. Esta paleta luce tal que así. Es una historia de color muy romántica, muy neutra. También puedes ir en cualquier dirección. Si os apetece algo más rosa, pues podríais usar estos tonos de aquí. Si os apetece algo más neutro, podríais usar los de aquí. Comprendo también que es una paleta cara, como las de Natasha Denona, pero si en algún momento veis algún tipo de descuento, pues id a por ella. Luego por aquí tenemos esta paleta que es de Lunar Beauty. Esta la compré en Primor y estaba sola en un estante abandonado y escondido. Por eso tuve buena suerte. Además que la compré a mitad de precio, lo cual me salió bastante rentable. Según la abrimos tenemos esta historia de color, que es como una mezcla entre tonos tierra y tonos azules más oscuros. Es muy bonita, es una formulación también impecable. Y si llegasen a traer más paletas de alguna forma a España, que fuera más accesible comprarlas, me compraría más, porque es que me encanta y siempre termino encantada con todos los looks que creo. Y aquí tenemos Cremated de Jeffree Star, que como pasó con su otra paleta, pues también le he pegado la cubierta de la caja. Y según la abrimos tenemos esta historia de color, que es una fantasía para los amantes de tonos grises, negros, blancos. Y aquí yo creo que en cámara se percibe que hay un montón de diferencias, ¿no?, entre los subtonos. Además de que tiene distintas formulaciones. Tenemos mates, tenemos tonos más satinados, tenemos brillos metalizados, tenemos brillos con glitter, tenemos de todo. Y a día de hoy me sigue encantando esta paleta. Y por último tenemos esta paletita de aquí, que es la Anastasia Beverly Hills de la línea de Norvina. Y esta es la volumen 5, que es la más parecida a la Norvina, que también la tengo por aquí, por cierto, de la línea normal. Y según la abrimos tenemos esta historia de color, que es más morada, más con tonos neutros, fantasía. Honestamente, siento que los tonos están bien ordenados. Siento que no falta y no sobra nada, tienen los tonos bien equilibrados, es decir, tenemos violetas y tenemos lilas, pero sin sobresaturar, tenemos neutros, tenemos rosas, tenemos tonos que se complementan muy bien entre sí. Y aunque sea una paleta un poco grande, porque creo que tiene 25 sombras, siento que son 25 sombras bien escogidas. A día de hoy me sigue encantando esta paleta, debería usarla, porque hace mucho que no la uso, pero es que cada vez que la uso me enamora. Aquí tenemos una rápida comparación entre la Norvina volumen 5 y la Norvina original, pero me gusta muchísimo más esta porque la veo más vibrante y con más variedad de tonos, mientras que la Norvina de la línea de Anastasia es más neutra y los mates no son tan vibrantes, pero los shimmers son como si fueran mantequilla y es muy buena.
Ambas paletas son muy buenas. Y bueno, ya hemos llegado a la segunda parte del vídeo, que son el resto de mis paletas, ¿no? Que son paletas que bien me gustan, pero no me gustan lo suficiente. O paletas que son nuevas, paletas de las que no me he acordado y demás. Entonces vamos a ir viendo qué tenemos por aquí. En primer lugar tenemos esta cestita que aquí es donde pongo mis paletas que están en rotación. Esta paleta de Norrina os la acabo de presentar, entonces vamos a apartarla también por aquí. Y por aquí tenemos esta paletita que es de Hin. Esta paleta me parece una calidad increíble. Se difumina súper bien, es un quad y al ser un quad es una paletita que por sí sola igual no funciona con tanta facilidad como si fuera con otras paletas. Entonces lo que hago es usarla como paleta de acompañamiento. Es ultra pigmentada, se difumina muy bien y no tengo palabras suficientes como para decir cosas buenas de esta paleta. Pero me gusta muchísimo y el motivo por el que no está en la otra categoría de paletas diría yo que es porque no la he usado lo suficiente y me gustaría seguir testándola, pero nunca me libraría de esta paleta. Esta paleta se quedaría para siempre en mi colección también. Tenemos Going Coconuts de Colourpop. Esta paleta me la he llevado de viaje y bueno, ha tenido sus consecuencias. Con esta paleta siento que son tonos neutros que me gustan mucho, pero de alguna forma que no sé si le falta pigmentación o es que está diseñada para ser una paleta de tonos más sutiles. Sin embargo, por ejemplo, con la de Natasha Denona que tiene tonos muy similares, con ella consigo la pigmentación que quiero en muy pocas pasadas. Y con esta siento que le tengo que estar dando varias veces hasta conseguirla. Y también lo que he notado es que cuando uso esta paleta las sombras no me duran tanto como me gustaría. Estoy por probarlas con otro primer y si ya veo que incluso así no me gusta, lo que voy a hacer es deshacerme de esta paleta y regalarla porque simplemente no cumple un propósito en mi colección. A continuación tenemos estas dos que las quiero usar en conjunto. La de la derecha es de Colourpop, la de la izquierda es de Glam Shop y aquí ha tenido un pequeño infortunio porque pensé que las sombras eran imantadas, pero veo que no. Entonces, bueno, se terminó destrozando esa sombra y la tuve que tirar. Estos colores me gustan, pero no sé si soy yo que he cambiado un poco de estética, que cada vez que me los aplico en los ojos no me gusta. Esta sombra es increíblemente polvorienta, me hace la vida imposible. Por eso quiero usar ambas sombras en conjunción porque se parecen mucho y así puedo reseñar ambas paletas y ver cómo se comportan. He notado que los azules como tal no me favorecen a los ojos, entonces es una complicación más. Estas sombras me gustan, estas también, pero no sé, tendría que jugar un poco más con ellas y ver qué es lo que pienso, así poder dar mi veredicto final. Luego tengo esta que es de Tarte. Con esta paleta he hecho uno de los looks que más me gustan. Voy a estar poniéndolo en pantalla a ver si lo encuentro. Y lo que hice fue usar muchas de estas sombras y luego una sombra... Perdón, enfoca. ¿Quieres enfocar, porfa? Vale, ya he enfocado. Lo que hice fue usar varios de estos mates y luego poner una sombra azul, una máscara de pestañas rosa en las pestañas inferiores. Ese look fue bastante bueno y bastante bonito, pero en cuanto a individualmente se refiere a esta paleta, me gusta, pero no sé si me gusta cómo se ve en mí. Siento que es una paleta un poco... No voy a decir aburrida, porque tampoco la considero aburrida. Sin embargo, tampoco podría decir que es de lo más original que tengo en mi colección. Y bueno, el packaging creo que es lo mejor de esta paleta. Aquí está la Juvia's Place de Tribes. Y esta historia de color me inspira muchísimo. Es de los verdes que más uso. Este tono es un lima, que es entre amarillo y verde. Y es precioso. He usado esta paleta, me parece que en 2 ocasiones y en las 2 ocasiones me ha gustado mucho. Sin embargo, está aquí porque está
porque necesita ser puesta a prueba. Y la verdad, si os soy sincera, dudo mucho que salga de mi colección, pero es eso, sencillamente necesita tiempo hasta que me encante. También tengo esta paleta que está descatalogada y ya no se puede conseguir en ninguna parte. Es la Club Nebula de Angelica Nyquist en colaboración con Kaleidos. Y esta paleta, pese a que sea de mi youtuber favorita de maquillaje y tenga una de las mejores formulaciones que he probado, siento que tengo dificultades creando look. Me quedo pensando y me quedo mirando y no sé qué es lo que quiero hacer. Entonces lo que suelo hacer es buscarme en YouTube tutoriales y cosas para poder inspirarme. Pero es muy buena formulación y la historia de color está muy bien pensada. Lo que pasa es que por algún motivo me atasco. Tiene más mates que shimmers y estos son toppers. Entonces digamos que los únicos shimmers como tal son estos dos. Y por último aquí tenemos la paleta de Glamlite en colaboración con Barbie, que luce tal que así. Es una paleta muy bonita. Lo que he notado con Glamlite es que siento que tienen miedo a hacer sombras más claritas, porque las sombras más claras son estas, pero o sea, según las trasladas al ojo, al ser tan pigmentadas las sombras, no logras hacer un contraste debido y siento que tengo que estar usando otra paleta aparte de esta, como por ejemplo la del tonos pasteles, para al menos darle un poquito de contraste. Otra cosa que me pasa es que los rosas de este tipo no me gustan y no me favorecen a los ojos y me veo demasiado chillón, pero aún así la paleta esta me encanta y me gustaría seguir usándola porque es muy buena. Y bueno, Glamlite en general ya os he dicho que tiene una calidad de sombras estupenda, así que está en proceso de valoración. Y bueno, ya estamos en la recta final, en la que solo nos quedan estas paletas. Empezando tenemos aquí este quad de Colourpop, que honestamente, como os he dicho antes, los azules creo que no me favorecen y hay otras cosas que prefiero más. Sin embargo, no me quiero dar por vencida porque es un quad bastante mono, me gustan los tonos, pero por algún motivo cuando me los pongo en los ojos no me gustan. Entonces creo que lo voy a combinar con alguna otra cosa para hacerlo funcionar, y si ya veo que no me gusta para nada, lo que voy a hacer es pues que va a salir de la colección. Aquí tenemos otras dos paletitas de Colourpop que ambas son verdes. Como podéis observar, pues se parecen bastante, no son la misma y siento que cada paleta aporta algo distinto. Yo las suelo usar en conjunción y me van bastante bien. Lo que pasa es que me pasa un poco con la de... Me pasa un poco como con la de Going Coconuts, que siento que le falta pigmento, pero aún así me gustan bastante y no tengo nada así en mi colección. O bueno, si lo tuviera sería esta, que es la de Wild Greens de Urban Decay. Esta paleta la he comprado hace nada, o sea, con la rebaja del Black Friday en Beauty Bay la he comprado y me gusta bastante. No la he probado, ni siquiera la he swatcheado, pero es nueva y tengo muchas ganas de jugar con ella. Continuamos con esta paletita que es de Vivienne Chabot, es la Gamine, Metamorfosis Gamine o algo así. Esta paleta tiene un significado simbólico en mi colección y no la he usado, pero es porque me la regalaron, fue un regalo como de despedida por mis compañeros de trabajo y bueno, la guardo como si fuera un tesoro. Aquí tenemos la Utopia de Beauty Bay y siendo franca, me gusta mucho esta paleta, pero me pasa un poco como con la del Quad, con la de Hin, que lo que pasa es que tengo muchas paletas con colores y al final esta termina siendo un poco ignorada, entonces posiblemente intente combinarla con otras cosas y ver si me gusta o no. También he de deciros que estoy un poco en mi etapa neutra, entonces esto me parece como un poco too much. Una vez fui al trabajo y esto creo que ya lo he contado en alguna vez, que fui al trabajo y me maquillé con esta sombra y esta sombra y a todo el mundo le encantó, recibí un montón de halagos ese día y por eso también como que la guardo, le tengo bastante cariño y
posiblemente recree el look. Además de que estas sombras me duraron un montón. Me maquillé a las 5 de la mañana y como que a las 4 o 5 de la tarde seguía maquillada y me seguían durando. Entonces, ojito con estas paletas de Beauty Bay. Por aquí tenemos la Pumpkin Spice, que es de Too Faced. Y esta paleta está descatalogada. No sé si lo habréis notado, pero a mí me encantan las paletas descatalogadas. Es como que tengo una cierta afinidad hacia ellas. Y si os soy sincera, esta paleta creo que no es tan buena como pensaba. Los mates están bien, pero hay algunos shimmers, como son estos de aquí abajo, que se quedan un poco chunky. Es decir, como que cuesta un poco trabajarlos porque se te quedan como no sé, se te quedan un poco parcheados y cuesta un poco. Además de que yo creo que me enamoré más de la idea de esta paleta que de la propia paleta en sí. Creo que me he decepcionado y honestamente me hubiera gustado que me gustara más. No sé si tiene algún tipo de sentido. Pero en cualquier caso hay tonos que me gustan mucho y sigo disfrutando esta paleta aunque no me encante. Entonces lo que voy a hacer es pues sencillamente darle más oportunidades y ya cuando tenga mi decisión tomada pues se quedará o se irá. Aquí tenemos un amor-odio que es la Naked Honey de Urban Decay. Y lo que me pasa con esta paleta es que es bonita, pero siento que me aburre un poco. Es decir, me gusta cada vez que la uso, pero siento que muchos de los tonos se parecen y tampoco tiene tanta diferencia como me gustaría. Lo que pasa también, por otro lado, es que cada vez que me pongo esta paleta en los ojos recibo un montón de halagos. Quiero usarla y quiero darle amor y quiero sacar todo lo bueno que tiene, pero necesito un poco más de emoción. Por eso cada vez que la uso intento poner un shimmer morado o lo que sea, que haga contraste, porque es que si no me aburro. Pero es una buena paleta. Tiene buena formulación, pero no es una formulación excelente. Y los shimmers más bien son como más tranquilitos, por si os gusta algo más natural. Entonces, no sé, son buenos, pero no son de los más reflectivos. Pero si queréis algo más brillante, pues me decantaría por otras marcas, honestamente. Los mates son buenos. Aquí tenemos otra paleta de BH Cosmetics. Esta es la Lunar New Year, que salió por el año 2022. Y esta es de las paletas que más me gustan. Según la abro, es que me inspira muchísimo. No sé si es porque tiene el fondo rojo, pero hace que los colores como que resalten aún más. Me gusta mucho esta paleta. La calidad de las sombras es muy buena y siento que no falta nada. Es decir, lo tiene todo. Es muy completa y son unos colores que se han escogido muy bien. Y ya os digo que si hay alguna paleta de BH Cosmetics como tal que os guste, id a por ella, porque posiblemente y muy probablemente os guste la calidad de las sombras. Aquí tenemos una paleta de Melt. Esta también la he comprado junto con la de Urban Decay, la Wild Greens, ahora en el Black Friday. Y me llegó hace poquito. He creado un look con ella y me ha gustado mucho, la verdad. Tengo que seguir probándola porque no sé qué sentimientos tengo con respecto a esta paleta. Lo que sí que sé es que la historia de color me inspira muchísimo. Y bueno, esta es la Bathside Zodiac y es la Air, en la que se incluyen pues la Géminis, Libra y Acuario, ¿no? Yo soy Aries y tengo mucha influencia en Escorpio, en la carta astral. Pero bueno, es que la de fuego y la de agua no me gustaron para nada, la historia de color, y esta era la que más me gustaba. Luego estaba la de tierra, que también la voy a poner por aquí, que esa también me gustó bastante, pero quería comprarme solo una porque, como veis, pues tengo 1000 paletas. Entonces esta fue la elegida y me gusta bastante. Y quiero seguir jugando con ella. Y luego tenemos por aquí estas dos paletitas que son de Alma y de Marta en colaboración con Corazona. Tengo una reseña en el canal en donde comparo la paleta de Marta con la de paleta de
con la paleta de Alma, perdón, y en donde hago 3 looks. Así que si estáis interesadas en alguna de estas 2 paletas, pues tengo swatches de las 2, al igual que tengo 3 looks con esta paleta de aquí. Esta paleta es de Marta, me gusta mucho, me gusta más de lo que esperaba, pero no me encanta. Y he de decir que es muy buena, cumple su función, tiene buena formulación. Hay formulaciones, honestamente, que son mejores que esta, pero por el precio que tiene es muy buena. Tiene 2 duocromos y los duocromos son difíciles de formular. No difíciles, sino más caros, y eso la gente no lo tiene en cuenta. Y luego también tiene una amplia variedad de tonos y puedes ir más neutra o más verde. Lo que pasa es que la que sí que tiene bastante variedad de colorines es la de Alma, pero siento de alguna forma que esta formulación no me gusta tanto como la de Marta. Siento que en esta han logrado perfeccionar la formulación mientras que esta se ha quedado un poco atrás. No quiero decir que sea una mala paleta, hay tonos que me gustan muchísimo y hay sombras que performan súper bien, como por ejemplo esta o esta son muy pigmentadas y funcionan muy bien. Y en general quiero darle una oportunidad a las 2, quiero realmente conocer a fondo estas paletas. Y por eso es que están aquí. Y pasamos a la última paleta de este vídeo, de esta colección, que es la Norvina volumen 6. No sabéis la de veces que he pensado en vender esta paleta, porque es cara, pero no es que tenga algo malo, me gusta mucho y cada vez que la abro es que me enamora. Lo que pasa es que hay algo que me frena y no sé qué es. A lo mejor es que tengo más paletas con colorines que me inspiran más o que me fío más de ellas, pero es que esta paleta es preciosa. Según la abrimos tenemos un mundo multicolor que espera ser usado y no sé, sencillamente me quedo sin palabras y no sé muy bien qué hacer, porque me parece también muy vibrante. Y eso no es nada malo, pero no sé. No sé si os pasará que la veis y veis algo que no os gusta o algo que está mal, pero a mí como que me frena un poco y es una pena porque es una paleta que es preciosa. Y a lo mejor sencillamente tengo que dejar de rayarme tanto la cabeza y usarla y ya está. Bueno, pues estas han sido todas las paletas que han salido en este vídeo, son todas las paletas que tengo a día de hoy y honestamente creo que van a ser las paletas que perduren durante el próximo año, durante el 2024. Planeo hacer un no buy o un low buy, como se quiera llamar, en el que durante este año 2024 no voy a comprar ninguna paleta y no voy a comprar ningún producto de maquillaje a no ser que lo necesite. Entonces estas paletas van a ser las que me acompañen durante todo este año y ya os digo que honestamente quiero conocer a fondo y quiero jugar más con lo que tengo en vez de estar pensando en paletas nuevas. Y sobre todo darle amor a lo que ya tengo, ¿no? Porque es dinero que he gastado y sobre todo que son paletas que al fin y al cabo tienen una fecha de caducidad. Así que sencillamente quiero ser responsable, quiero ser consciente y quiero usar todo lo que tengo a día de hoy. Si hay alguna paleta que os guste o os interese, podéis ponérmelo en comentarios, por supuesto. Y yo estaré encantada de leerlo. Ponerme en los comentarios también cuál ha sido vuestra paleta favorita o cuál es la paleta que más os ha interesado. Si habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco muchísimo. Es algo que me anima y me alegra. También, si no os habéis suscrito hasta ahora, considerad hacerlo. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Os mando un abrazo enorme y nos veremos en el próximo vídeo.